Ya estamos en vivo. Ahora, al darle a Enter automáticamente, ¿vale? Me ha hecho esto. Vale, ahora os lo comento. Cuidado, ¿vale? Si tenéis la extensión del Copilot, desinstalarla. Esta de GitHub Copilot, os recomiendo que la desactivéis todos los GitHub. Si no, es que automáticamente vais a empezar a escribir cualquier cosa y te lo va a escribir él solo, sin que hagáis vosotros nada. ¿Vale? Y a veces no es lo que queréis, de hecho. Aquí en Extensions, ¿vale? El GitHub Copilot, quitadlo. Y luego creo que aquí arriba, este chat, ¿vale? Creo que podéis, aquí hay un Learn How to Hide, ¿vale? Cómo ocultar la IA. Y aquí podéis deshabilitar, si queréis, todas las cosas de Copilot. Pero yo en principio, creo que teniendo esta extensión quitada, no tendría que haber ningún problema. ¿Vale? Tendrías que estar como yo. Yo es que creo que viene por defecto instalada con el Visual Studio Code. Se llama GitHub. Deberíais de tenerla instalada y para desinstalarla le dais en la ruedita esta, le dais a la ruedita y le dais a disable. Vale, voy a quitar esta, por ejemplo, HTML. Venga, me caes mal, HTML, fuera. Frum. Vale. Copiar lo mismo que tengo yo y os voy explicando el código un poquito. ¿Vale? Y vemos características de Java. Mirad, lo primero es el paquete. Antiguamente los programas sin más se ejecutaban y ya está. ¿Vale? Después, cuando se empezó a complicar los programas, vino una cosa que era el concepto de librerías de código. ¿Vale? Las librerías eran ficheros que no se ejecutaban, sino que era para, en vez de tener, escuchadme mejor, ¿vale? En vez de tener un único fichero con todo el código, ¿vale? Cuando es un programa complicado, eso es una locura, ¿vale? Entonces, se tienen muchos ficheros y las librerías eran los ficheros que se importaban donde estaban ciertas utilidades, ¿vale? Hoy en día hay librerías para cualquier cosa. Entonces, en Java, casi todo, de hecho todo, tiene que estar dentro de paquetes, que es como una versión de las librerías un poco más avanzada que tiene Java, ¿vale? Pero simplemente tener en cuenta que este package es como para decir, todos estos ficheros pertenecen al paquete unidad 1. En particular, yo todo lo que tenga dentro de esta carpeta van a ser código que pertenece al paquete unidad 1, porque es de este tema, que es la unidad 1, ¿vale? Entonces, poniendo este package, ¿vale? Y el nombre normalmente suele ser la carpeta en la que estás, le estás indicando que esta clase está dentro de la unidad 1. Y cuando alguien la quiera usar, se suele decir, impórtame unidad 1, ejemplo inicial, si quiero usar este código. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Public class, vale, muy bonito. Simplemente, lo de public ya lo veremos más adelante. Tiene que ser pública y tiene que tener class. Esos son palabras reservadas, lo que se denomina palabras reservadas de un lenguaje. Es decir, que hay que ponerlo, ¿vale? Class implica que es una clase, ¿vale? Que hasta el tema 4 no veremos muy bien lo que es las clases. Pero como Java es clase desde el momento 0, tenemos que trabajar con clases, ¿vale? Simplemente tener en cuenta que una clase es como un conjunto de código por ahora, ¿vale? Luego ya veremos las características. Y el nombre de la clase en Java, por norma, debería ser el mismo que el nombre del fichero. ¿Sí? Ya sé que son muchos rollos, pero bueno. Por defecto, la forma en la que llamamos a las cosas y como deberían de llamarse, esto es un poco rollo, se llama nomenclatura. Bueno, es decir, en Java, cuando hacemos una clase, deberíamos de empezar por inicial y el resto en minúscula. Imaginemos una clase que se llame el controlador del jugador, ¿vale? Pues sería controlador con la C mayúscula, jugador con la J mayúscula y el resto en minúscula.
Es la forma en la que tienen que escribirse en Java los nombres de las clases, ¿vale? Entonces, en este caso, por defecto, yo lo he escrito ya así. Ejemplo inicial, ¿vale? Cada palabra distinta con la inicial en mayúscula. Vale. Y ahora escribir todos conmigo. Public, static, void, main, string, args. Uy, string. String con S mayúscula. Y abrimos llaves. Soto, no vayas a lo vago, escribe. A ver, si yo pongo aquí main, si pongo main y le doy a enter, me lo escribe. ¿Vale? Trampa. No, sí, esto que os lo haga, ¿vale? Pero la primera vez por lo menos escribirlo. ¿Qué es esto? Esto realmente es un módulo, una función de las que hemos hablado hace poco. Un módulo que dentro, entre las llaves, estas llaves, ¿sí? Dentro va el código fuente. Aquí se escribe el código fuente, el código del programa. ¿Sí? Entre llaves, entre estas llaves. Estáis todos ahí. Ah, ¿dónde está la corchete? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está el paréntesis, verdad? ¿Por qué es tan complicado? Vale. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Habéis conseguido escribirlo? Vale. Os voy a explicar un poquito rápidamente qué es esto. Sobre todo el main, ¿vale? Main. Main en inglés es principal. Implica que es el bloque principal. Cuando ejecutamos un programa, va a ejecutar el código que hay justo aquí debajo de esta función. Lo que está aquí puesto dentro. ¿Vale? Aunque sea el videojuego más complejo que queráis hacer en Java, la aplicación online, un servicio, lo que sea, todo al final tiene que haber un main de estos que es el que se ejecuta. El fichero que tiene el main es el único que se puede ejecutar. Y ahora os va a pasar en estos meses, no me ejecuta, ¿por qué no me ejecuta? Pues porque no tienes main, porque lo está escribiendo en cualquier lado, ¿vale? Si no tenéis escrito esto, public static tipo de main, no se va a ejecutar el programa, ¿vale? Y lo que se va a ejecutar es lo que le pongáis aquí dentro. Otra vez lo repito, ¿sí? Static, public, void, paso. Ya lo escribí, ya lo veremos más adelante, no os voy a meter más jaleo, ¿vale? El string args, como lo vamos a usar, os lo explico. Esto es por si es un comando desde la terminal. Imaginad que yo ejecuto este programa con Java ejemplo inicial, que se puede, luego veremos, lo ejecutaremos así, ¿vale? Y si ponéis, por ejemplo, aquí 3 parámetros, 12, Carlos y H, por ejemplo, ¿vale? Estos parámetros los recoge dentro de este args, ¿vale? Yo puedo recibir cuando se ejecuta el programa estos datos, que son como parámetros de ejecución de terminal en el args. No lo voy a decir más veces, ¿vale? Y no lo usaremos. No tiene mucho sentido porque no nos vamos a especializar en comandos del sistema. Eso es si quieres hacer un comando, como los que se ejecutan aquí desde la terminal, que se pueden programar también. Vale, cierro esto. Entonces, repito una vez más, ¿vale? Tiene que ser una clase obligatoriamente, tiene que tener un main obligatoriamente. Todos nuestros programas tienen esta estructura base, sí o sí. Y aquí dentro ejecutamos cosas. ¿Qué ejecutamos? Pues mirad, lo típico del primer programa es aprender a sacar por pantalla un mensaje. El típico la mundo chorras que se hace, ¿vale? Vamos a decir, yo qué sé, un mensaje tipo el que queráis. Yo voy a poner bienvenidos al curso, no sé qué. Ya está, ¿vale? ¿Cómo se saca por pantalla? Cada lenguaje tiene una instrucción distinta. La de Java quizás es la más complicada, ¿vale? En casi todo suele ser un print. Print es como imprimir, ¿vale? O print screen, o print, o write. Write también es muy típico, ¿vale? En Java tenemos nuestro print, pero que es una función de un objeto que está dentro de otro objeto de otra clase. Entonces, hay que escribir esto. System, que es el objeto de Java
que se encarga de todas las cosas del sistema operativo. Output, que vamos a poner en vez de output, out, que es salida. Out es salir, in es entrada, ¿vale? Y ahora print, ¿vale? Vamos a poner ln o no ln, ya lo veremos después. Voy a poner print sin más por ahora, no ln. ¿Vale? Entonces, realmente, esto de la izquierda es porque el print pertenece a todo este bloque de la izquierda, ¿vale? Y no se puede escribir print sin más, pero yo lo que quiero es print. Y ahora, esto me va a sacar por pantalla lo que yo le ponga entre esos paréntesis, ¿vale? Entonces, vamos a ponerle un mensaje escrito. Bienvenido al curso 25-26 de programación, ¿vale? Y un par de exclamaciones. Y va a poner acento, ¿no? Vale. Primero, esto ya es la primera instrucción que estamos escribiendo que queremos que se ejecute, ¿vale? En casi todos los lenguajes, no todos, para nada, al final del todo suelen tener un final de instrucción. Java es obligatorio poner un punto y coma. Bueno, obligatorio. No siempre, pero ya veremos las excepciones. ¿Vale? Y otro fallo, de cara a sacarlo, esto es una cadena de texto, lo que Java y casi cualquier lenguaje de programación identifica como un texto escrito de varios caracteres, ¿vale? En Java se llama string esto, un string, complicado. Entonces, un valor de tipo texto tiene que ir entre comillas dobles en Java, ¿vale? Tiene que ir entre comillas dobles, que es la que está en el 2. Las simples son las que están a la derecha del 0 en el teclado, ¿vale? Entonces ya ahora sí estaría bien la síntesis ya, ¿vale? Hay que poner entre comillas dobles, dentro te lo va a sacar literalmente lo que escribamos aquí, ¿vale? Y ahora ya simplemente podríamos ejecutarlo, ¿vale? Si yo le doy aquí arriba a la derecha al run, ¿vale? Le das al play, pata placa, y desde la terminal, ¿sí? Porque cuando pongo las dos comillas, me pone una S delante. Vale. A vosotros saldrá como en gris, como una X dos puntos, ¿verdad? Eso es porque el Visual Studio Code desde hace un año, a mí no me gusta eso nada, la verdad. A los valores que tú metes, que no son variables, sino valores, para depurar después y saber, bueno, es como le asigna un nombre supuesto que debería tener esa variable. Para quitarlo, Control-Shift-P, Control-Shift-P, y aquí creo que era int, puede ser, int, o parameter, a ver este, trigger parameter int, no, parameter, no, cuidado. A ver, Visual Studio Code, la control ñ, ¿vale? Perdón, control ñ es la terminal, ¿sí? Control Shift P es para ejecutar comandos o acciones, ¿vale? Control, punto y coma, que está a la derecha de la M, control, punto y coma, ¿sí? Que está a la derecha de la M, son todas las opciones de configuración, ¿vale? Y aquí sí que si ponemos parameter int, ¿vale? Aquí veis que pone inlay hints, parameter name exclusions, debería saliros esto. Pues por defecto a vosotros saldrá all, supongo, y yo tengo puesto none. ¿Os pone literal? ¿Se os pone? Pues yo pongo none, ¿vale? Porque si quitáis todos los hints, algunos son interesantes, pero estos de los parámetros yo los quitaría, ¿vale? Haciendo esto, parameter names, parameter hint, le ponéis a none, se quita que salga por ahí la X esa de las narices, que a mí me toca muchas narices. Porque es como algo invisible que tienes ahí y no sabes si existe ese espacio o no existe. Bueno, la cuestión, al ejecutarlo, espero que todo el mundo lo haya ido bien,
vais a este que es bienvenido al curso de programación. Si no es que tendréis un fallo. Si os sale algo en rojo, ¿vale? Ese es un fallo de sintaxis gordo. Tipo como que no has cerrado la llave. ¿Vale? No has cerrado las comillas, por ejemplo. O que te falta el punto y coma. Entonces lo saca en rojo. ¿Vale? Al 100%, si os sale en rojo, compararlo con el mío, tenéis algo mal escrito. Cuidado que la S de system es mayúscula, ¿vale? Y lo demás es todo en minúscula. No sé, lo demás es, fijaros, esto es mucho como encuentran las 6 diferencias, ¿vale? Alguna diferencia ahí que no estáis viendo. Si no, la mayoría de las veces os ponéis encima del rojo y te suele decir, ¿vale? Te suele decir en inglés el fallo. Por ejemplo, dice, el string no está cerrado por una comilla doble. Te lo dice clarísimamente, ¿vale? O si te falta el punto y coma, te va a decir cuando te pongas aquí encima, no, es que eso no es un fallo. Es que el punto y coma no es obligatorio. Pero si le falta la llave, te dice, inserta la llave al final. Te suele decir. Vale. Seguimos para adelante. Única vez. Pues porque, exactamente, porque en vez de system, ahora has puesto system en minúscula o una cosa así, y entonces te dice que esta no se encuentra. System cannot be resolved. ¿Cómo? Ah, sí. Si usas esto como package, no puede haber jamás espacios en blanco en el nombre del package. Y el package debería corresponderse con el nombre de la carpeta. ¿Vale? Si tenéis unidad espacio 1, es una cagada épica. Y hablando de esto, bueno, voy a esperar un poquito que estoy soltando demasiada información y os van a explotar aquí algo. Pero esto es un int que repito muchas veces y os pasa en exámenes, en prácticas y terriblemente un montón de veces. Jamás, jamás de los jamases, atentos, por favor. Ñes, espacios en blanco, acentos, ¿vale? Jamás de los jamases en nombres de variables, nombres de ficheros, nombres de directorios. Y dice, ¿por qué no puedo poner el directorio en espacio? ¿Por qué no? No me lo ponga espacios, porque en algún momento, al subirlo, al bajarlo, te lo van a cambiar por un guión o vas a entrar en un sistema que no permite espacios a nombre de directorios porque los usa para paquetes o para estructuras de ciertas cosas y te va a petar. Entonces, ni ñes, ni acentos, y yo te diría que ningún símbolo extraño. Obviamente ya no hablo de celdillas ni caracteres específicos del español. Fuera de esos dos, que pocos más hay. ¿Vale? ¿Cómo funciona Java por dentro? Mira, Java primero lo precompila y crea un código que se llama bytecode, ¿vale? Que es un punto class, que aquí no se ve porque es muy te lo oculta, es muy respetuoso, ¿vale? Pero si vamos aquí a C, programación, unidad 1, tampoco está, entonces ¿dónde leches lo mete? Lo mete entonces en otra carpeta, pues no quiero ni saberlo, ¿dónde está? Pero creedme, dentro de la carpeta de Java o una de Visual Studio Code, ¿en la qué? En la de Visual Code, hay una carpeta de Visual Code aquí, ¿no? C, programación, ¿dónde está la de Visual Code? Vale, en la C, vale. Usuarios, en mi usuario, en VS Code. ¿Dónde está VS Code? Aquí está, punto VS Code. ¿Aquí será? No. Bueno, esto Vale, program files. VS Code, Microsoft. Aquí está. 2022, este va a ser que no. Bueno, es igual, paso. Es cosa de Visual Studio Code, ¿vale? El Eclipse te lo guardaba ahí mismo. Pero creedme que antes de poderlo ejecutar, mira, qué tontería, seguro que lo tiene aquí puesto.
Aquí está, es este BIM. Mira, aquí lo pone. Ostras, vaya carpeta más narices, ¿eh? Es esta carpeta, seguro. Te crea un fichero .class, ¿vale? Primero lo compila un .class y eso es lo que ejecuta. Ejecuta dos comandos. Un Java C para compilarlo y crear el .class y ese .class ya lo puede ejecutar con Java, como veis aquí en este comando, ¿vale? Este comando ejecuta el java.exe, ¿vale? Y directamente ejecuta en esta carpeta este programa, ¿vale? Y ya directamente sale aquí el resultado, ¿vale? Simplemente que sepáis, para ver cómo por comando, si queréis, lo podéis ejecutar también. Esto es una cosa que tiene Visual Studio Code que a mí me gusta, ¿vale? Hay muchos entornos de desarrollo que no te muestran la terminal y los comandos que se ejecutan, te muestran solo el resultado, ¿vale? Y luego cuando hay un problema de configuración es un problema. A mí me gusta tener aquí la terminal fuera de la salida, ¿vale? Bueno, venga. Seguimos avanzando. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues muchas cosas. Vamos a declarar variables. Todos los programas necesitan guardar datos, ¿vale? No es solo sacar por pantalla cosas, sino que le tenemos que pasar, pues mirad, en los juegos, ¿vale? En el juego tenéis que pasarle la posición exacta del puntero del ratón, cuando haces clic, cuando te mueves, cuando arrastras, ¿vale? Todas las teclas del joystick también, todo eso son cosas que le estás pasando al programa como entrada de datos, ¿vale? En cualquier aplicación de redes sociales tienes que meter tu nombre, tus apellidos, lo que escribes en un campo. Ese campo le llega al programa, ¿vale? Son datos que el programa tiene que tener. Entonces, esos datos vamos a presuponer que se guardan en una cosa que se llaman variables. A ver, estos son conceptos importantes. Atentos sobre todo los que no habéis dado nunca programación, ¿vale? ¿Una variable qué es? Una variable es un nombre, ¿vale? En el cual vamos a almacenar un valor. Por ejemplo, la edad. La edad de una persona, que puede ser cualquiera de nosotros. Tenemos todos edad, hombre, aquí en este caso casi todos tenéis 17, 18 años, pero tenemos cada uno una edad distinta, una fecha de nacimiento distinta, imaginaos, ¿vale? Entonces, tenemos que almacenarla en algún lado. Pues vamos a ponerlo aquí, edad. Vamos a llamar edad a la variable, ¿vale? Y ya digo, pues mira, yo tengo 23 años, tengo 49 años, soy un viejo, ¿vale? ¿Sí? Pues con esto lo que estoy diciendo es que el valor de 49, bueno, no, vamos a poner simplemente edad, sin más por ahora, ¿vale? Vamos a dejar la asignación, edad. Y ahora decirme, la edad, cuando vas a meter la edad, ¿qué vas a meter? Un número. ¿Todo el mundo está de acuerdo que es un número? Pues no, chavales, aquí estos no es problemas de informático. Alguien te va a poner 19 en texto, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que definir el tipo de dato que va a almacenarse ahí, ¿vale? Entonces, si queremos que sea un número, tenemos muchos tipos de números. Puede ser un número para guardar datos decimales, que requieran números decimales, por ejemplo, como el sueldo de una persona o el peso exacto de un coche o cosas así que requieren pues 25,43, ¿vale? O un número entero que no tiene decimales. En este caso la edad es entero, ¿vale? No tienes un año y medio. Tienes, bueno, sí tienes un año y medio, pero vamos a presuponer que solo decimal. Entonces, en Java se dice entero, se pone int, de integer, ¿sí? Entonces, con esto y el punto y coma, que no falte, tenemos definido, es una definición de una variable en la cual podemos guardar datos en ella, ¿vale? Vamos a poner, para definir variables, ponemos el tipo de dato que va a guardar y después el nombre de la variable que lo definimos nosotros. ¿Vale?
Y el nombre de la variable, podemos poner el que queramos. No puede ser una palabra reservada del lenguaje, pero por lo demás sí. Hay una serie de características, ¿vale? De que no puede empezar por números ni por caracteres extraños, excepto creo que es un dólar o un guión bajo, bla, bla, bla. Bueno, a nivel práctico. Ponerle siempre letras, que es lo normal, ¿vale? Creo que le podéis poner un dólar también, en algún caso lo usaremos, pero bueno. Pero el nombre podemos poner el que queramos. Y es importantísimo el nombre. Ya más adelante os soltaré el rollo, ¿vale? Pero no es lo mismo edad que edad de mascota, ¿vale? Que puede ser otra variable distinta, que voy a definir otra aquí debajo, que sea... ¿Por qué me lo pone así? No me los alinea a todos. Edad inicial, ¿vale? Y luego en el juego, luego te vas volviendo más viejo. Edad, yo qué sé, de padres. Puede nuestro programa tener un usuario, un administrador, mascotas, afiliados y cada uno tiene su edad, ¿vale? Si no tuviésemos, ya veremos después que se puede hacer de otra forma, pero tendríamos que tener edad afiliado para saber cuál es cuál. Vale. Sí, para definir variables, tal. Voy a soltar aquí un rollo y de paso vemos los comentarios. En esta clase meto mucho rollo, pero esto lo vamos a repetir todo el año, ¿vale? Esta inicial lo vamos a repetir todo el año. Y yo seré un poco brasas en estos primeros temas sobre la declaración de variables y estas cosas. Por cierto, he puesto esto, ni lo he dicho, esto es un comentario, ¿vale? Es una línea que no se ejecuta, es solo para entender mejor el código. Yo os obligaré a que me pongáis comentarios. Yo pongo comentarios educativos, explicando de forma muy básica todo, ¿vale? Las dos líneas es una única comentario de una línea. Tenemos luego en Java /* que es un múltiple, ¿vale? Que yo voy a poner, por ejemplo, las variables son nombres a los cuales podemos asignar datos. Tenemos que definir el tipo, que esto es una mentira muy gorda, pero bueno, el tipo de dato que se le va a asignar. Importante, el nombre debe dejar claro cuál es el dato que va a guardar. ¿Vale? Es una cosa importante. Cuando tú ves una variable, tiene que dejar clarísimo qué leche es lo que está almacenado. ¿Vale? No lo llamáis x2 a una variable. ¿Vale? Los llamáis número de tal. Bueno, luego llamaremos x a las variables, pero por alguna razón especial. ¿El qué? Se pone solo. Cuando le das a Enter te lo pone dentro del comentario. Hay un tercer tipo de comentarios que es este. Es el asterisco, doblemente asterisco. ¿Vale? Que es un comentario especial. Bueno, luego le copia. Se lo han copiado Java. Un montón de lenguajes le han copiado esto. Esto se llama Javadoc. Es un comentario en el cual documentas tu propio código. ¿Vale? Y luego con un comando te puede crear un PDF o una página web automatizada en el cual toda tu librería te hace un manual explicando todas las funciones y todo el código, si se usa esto. ¿Vale? Que tiene un montón de anotaciones de este tipo, pero ya lo veremos más adelante. Vale. Sí, comentarios de 2 líneas, comentario de una línea. Vale. ¿Cómo le damos un valor a una variable? Pues tan sencillo como con el igual, con un igual simple. ¿Vale? Pues yo hemos dicho que tenía 28 años. Ahí está. ¿Sí? El igual es un operador que se llama asignación. Y lo que haya a la derecha se lo mete a la variable que hay a la izquierda. ¿Vale? Siempre a la izquierda solo puede haber normalmente una variable o similar, pero un elemento. ¿Vale? Y a la derecha puede haber un montón de cosas. ¿Vale? Ahora estoy poniendo un valor sin más, pero lo que sea se mete en la variable de la izquierda. ¿Sí?
Hmm. Sí, no lo quería hacer por complicado. Por ejemplo, yo podía haber puesto aquí edad inicial igual a 12 y la edad igual a 0. ¿Vale? No habría ningún problema. ¿Sí? Y... ¿Vale? Vamos a definir otro tipo de variables. Tu, 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 tu. Variables de tipo decimal. Decimal, por ejemplo, para el peso, ¿no? Que son 45 o, mejor dicho en este caso, 65 o 66 kilos lo que peso. No, es 65 con 223 gramos. ¿Vale? Entonces, vamos a poner el peso. ¿Vale? Y de tipo decimal tenemos float, que es muy divertida, y double. Vamos a poner para pi, el número pi. ¿Sí? Float y double. Si nos ponemos encima, si nos ponemos encima, ¿de verdad que no? No me digas que el Visual Studio no tiene beta definición. Tampoco. ¿No me coge las librerías básicas de Java? ¡Qué fuerte! Yo pensé que se iba a ir directamente. Hombre, si va a Explain me lo va a sacar el Copilot, que no me hace mucha gracia. Ahora, ahí va. Working. Ahora me lo activa. Que no. Uf, que me va a tocar las narices. Paso. Bueno, el float, lo veréis por ahí en definición. Lo normal es que al ponerse por encima, la librería Java te diga cuál es el valor máximo y cuál es el valor mínimo. ¿Vale? Que no tengo ni idea, pero son, a lo mejor, creo que el int puede tener hasta un valor, creo que son 32.000, puede ser. El int son 32 bits en Java, por efecto. El byte es el que es 8. Vale. La verdad es que yo no me lo sé de memoria, pero el int suele ser suficientemente grande para tener un número bastante tocho para cualquier cosa. ¿Vale? Pero si tenemos cálculos matemáticos muy bestias con multiplicaciones y cosas así y queremos almacenarnos, lo mejor es poner un float. Sobre todo si queremos guardar decimales. ¿Vale? Float tiene la particularidad de que cuando se le asigna el valor, si pones, es el punto por cierto separador, ¿vale? Es obligatorio, si no da fallo, poner una F al final. Es estas cosas arcaicas que dices, el double, sin embargo, no hace falta. Bueno, eso no es pi, ¿no? Pi es 3... Mira, me lo escribe solo. Vale. Sí. Vale, mira, valor de tipo carácter. ¿Ves? Es que ya se activó. Ah, se activó. Aquí está. Se ha activado solo. Me está tocando las narices. ¡Fuera! Vale. Claro, me parecía muy raro que me escribiese el pi. Ahí sigue activado. ¿A dónde? Qué bien. A este, ¿no? Ah. Vamos, realmente es una herramienta imprescindible, ¿vale? Pero para educación no quiero tenerla. Vale. Declaración de variables, ¿vale? Tenemos el float, el int, luego vamos a ver operadores, ¿vale? Obviamente podemos ahí asignarle lo que queramos, ¿vale? Si le pongo... Obviamente, el tipo de dato que se le asigna a una variable tiene que coincidir con lo que puede guardar, ¿vale? Muchas son compatibles entre sí. Es decir, yo puedo asignar a un float, bueno, en este caso, un entero, a un double un entero.
¿vale? Y un float, un entero sin problema. Bueno, el float no lo tengo tan claro. Mira, vamos a probar a ver si el peso le puedo poner 45. Sin la F, sí, lo coge. Pero en la declaración vais a tener que poner la F sí o sí. ¿Vale? Eso en la declaración. Vale. Strings. Cadenas de texto y caracteres. String. Vamos a poner el nombre. Vale. String. String ya no es un tipo de dato primitivo de Java. String es un objeto ya. Es completamente distinto. ¿Vale? Los que hemos visto hasta ahora son tipos de datos básicos o primitivos de Java que vienen con el lenguaje. ¿Vale? Pero si os fijáis en string, ya, si me da, de vosotros no me da, tiene un montón de cosas más de por sí que se puede hacer con ellos de por sí. ¿Vale? Porque es un tipo de dato complejo. Entonces, simplemente saber que el formato, ¿vale? Es con comillas dobles. Cada lenguaje de programación para string es un poquito distinto. ¿Vale? En PHP admite comillas dobles y comillas simples, aunque hay cierta diferencia. En la gran mayoría del resto son comillas simples, ¿vale? Aunque también algunos admiten comillas dobles. Eso ya depende del lenguaje de programación. Y el string realmente por dentro lo que lleva es un conjunto de caracteres, que son char. Char, vamos a llamarlo letra. Letra inicial, si queréis. ¿Verdad? No mire. Letra inicial, ¿vale? El carácter es una única letra, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner la J mayúscula. Y va por comillas simples, ¿vale? Vais a ver que se pueden... Luego veremos las funciones de string, de char, de todas estas cosas, con conversiones de tipos de datos. Bueno, tampoco quiero perder mucho tiempo con eso. Con esto más o menos son los tipos básicos, ¿vale? Tenemos otro que es muy bonito, que es el boolean, pero lo vamos a ver más adelante, cuando vemos los operadores, ¿vale? Venga, ponemos boolean. Boolean. Boolean es un tipo específico para condiciones y solo puede tener dos valores, que es cierto o falso, ¿vale? Que en inglés es true o false. Entonces, boolean, verdadero o es padre, ¿vale? Ponemos true. El true o false, ¿vale? Son valores que no son strings, no van entre comillas ni nada, son palabras reservadas del sistema del Java. Entonces se pone true o false, que false es false, ¿vale? Por si acaso. Y con esto en un principio, pues al final no os he dejado tiempo para hacer las prácticas. Qué guay soy. Sí, por dentro realmente es un número. Pero yo creo que es igual que el float, ¿vale? Que en la declaración no puedes hacer eso. Luego, a la hora de asignar, no sé si el boolean, yo creo que al boolean no se le puede hacer eso. A una expresión lógica, sí. Pero lo que es el boolean, yo creo que solo puede ser poner true o false. A una variable definida tipo boolean. ¿Vale? Vamos, la verdad es que nunca lo he probado. Pero yo pienso que no puedes poner un número asignado directamente. Ya veremos después eso. Ya está. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque el siguiente paso va a ser los operadores y no nos va a dar tiempo a dar nada. Así que lo dejamos.